Reyes con información. Carlos, buenos días, te escuchamos. Gracias, Carmen. Auditorio, muy buenos días. Yo les informo que con la quema simbólica de la reforma educativa, la gente concluyó su mitin en el hemiciclo a Juárez, movilización que dio inicio con una marcha que partió de la zona de Tasqueña. En dicha acción, los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero anunciaron que a partir de este jueves se incorporan al plantón que mantienen los maestros disidentes en el Monumento a la Revolución. Habla Gonzalo Juárez, líder de la CETEC. Los 2000, ese es el acuerdo. Puede haber algunos cuantos que se regresen por diversas razones, pero van a ser de todos los que venimos a quedarnos, y luego vamos a incrementar la llegada de compañeros. Al Monumento a la Revolución, claro, ya tenemos ahí nuestro lugar. Asimismo, dio a conocer que el número de profesores guerrerenses en el Distrito Federal podría ascender a 5,000 para las próximas semanas. Mi reporte, más información con mi compañera Angélica Melín. Gracias, muy buenos días. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, pidió a la Secretaría de Gobernación que transparente el acuerdo firmado con el Sindicato Mexicano de Electricistas a fin de pagar una jubilación de aproximadamente 15,000 pesos a cerca de 1,400 trabajadores. El legislador del PAN aseveró que el gobierno federal debe aclarar los términos de este acuerdo y si los beneficiarios tenían el derecho de recibir esta pensión. Escuchemos. Sobre este asunto tan importante, lo que nosotros pedimos es transparencia total. Necesitamos más transparencia para poder fijar una postura responsable. Transparencia en dos aspectos muy concretos. El primero es si estas personas tenían o no tenían derecho a una pensión por jubilación en los términos específicos en los que lo establece la ley. Esa es la primera exigencia de transparencia. Y segundo, que se precise cuál será, en su caso, el origen de estos recursos. Esos son los dos datos que necesitamos. Pedimos transparencia en ello para poder fijar una postura responsable. Vamos con más información de Óscar Palacios. Gracias, buenos días. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el acuerdo que se ha planteado al Sindicato Mexicano de Electricistas para otorgar una pensión a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no han sido liquidados no lastima de ninguna manera los recursos del Estado mexicano. Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Alta, Osorio Chong recordó que el gobierno federal está obligado a cubrir las liquidaciones de los ex trabajadores al haber terminado las relaciones de trabajo. Aclaró también que nunca se ha puesto en la mesa la posibilidad de darles más recursos. El gobierno federal está obligado a cubrir a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro sus liquidaciones al haber terminado las relaciones de trabajo. No tenemos más recursos para darles y nunca se ha puesto en la mesa el darles más recursos. Es un esquema financiero que se les encontró para solucionarles de fondo el problema a los ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. No se vulnera la economía, los recursos del Estado mexicano. Por otro lado, el secretario de Gobernación aseguró que el gobierno federal no caerá en las provocaciones que buscan la confrontación y la división de los mexicanos. Destacó que ante las expresiones de inconformidad siempre convocarán al diálogo, aunque también garantizarán que no se vulneren los derechos de las mayorías. Es el reporte, más información con mi compañero Juan Carlos Alarcón. Gracias, buenos días. El juez 40 penal del Reclusorio Norte dictó auto de formal prisión contra 7 personas involucradas en los disturbios del pasado 2 de octubre y dejó en libertad a otra por falta de elementos. Autoridades judiciales informaron que los procesados son Abraham Cortés Ávila, Víctor Efrén Espinosa, José Daniel Palacios, Ilia Daniel Infante, Adrián Gutiérrez Miguel, Salvador Reyes Martínez, Iribar y Vinarriaga Ramírez. Estos sujetos son presuntos responsables de los delitos ataques a la paz pública en pandilla, ultrajes a la autoridad y daño a la propiedad en pandilla, por lo que no obtuvieron el beneficio de la libertad bajo caución. El juzgador también notificó de la formal prisión a Abraham Cortés Ávila por los delitos de ataques a la paz pública en pandilla, ultrajes a la autoridad y tentativa de homicidio calificado. En tanto, Omar Ramírez Caballero obtuvo su libertad en virtud que no se encontraron elementos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal. Los detenidos solicitaron el lunes pasado la duplicidad del término constitucional que venció ayer jueves. Pese a las pruebas que su defensa aportó, solo uno abandonó la prisión. Ahora escuchemos a mi compañera Rocío Méndez. Gracias. 110 organizaciones civiles y 81 personas, entre ellas Raúl Vera, obispo de Saltillo, y la investigadora Elena Azaola, expresan su rechazo a la violencia del Estado en contra de ciudadanos y exigen la investigación y la sanción a los agentes responsables de violaciones, incluyendo a toda la cadena de mando y la adopción inmediata de medidas de no repetición ante las confrontaciones desatadas entre manifestantes con el rostro cubierto y las fuerzas del orden el pasado 2 de octubre. La protesta civil es un mecanismo legítimo de
reivindicación de derechos y ante ella el Estado está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas para conducir a la resolución de conflictos. Se destaca en este posicionamiento conjunto difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde se argumenta que al igual que en 1968, hoy nuestras libertades están en peligro. No es guardando silencio y encerrándonos en nuestras casas como vamos a fortalecerlas, sino a través de su ejercicio pleno y responsable, dicen los firmantes. Hasta aquí la información.